Incendio en la refinería de Esmeraldas. El mural de Guayasamín es trending topic y otro asambleísta se baja de la RC. Esto en La Mano Negra en Banana. Este lunes 26 de mayo, un tanque de fuel oil se incendió en la refinería de Esmeraldas. La refinería de la empresa estatal dejó de operar para garantizar la seguridad de sus instalaciones y del personal. La actividad en la mayor planta de refinación de Ecuador se ha visto complicada por algunas razones, una de ellas siendo el mantenimiento de la misma, proceso que se inició en septiembre del 2024. Vale la pena mencionar que el mantenimiento debía hacerse en 2021 con el expresidente y pana de Noboa, Guillermo Lasso. En su discurso de investidura, Noboa no perdió la oportunidad para mencionar la necesidad urgente de modernizar las refinerías y de otorgar carácter de empresa a Petroecuador. Sin embargo, en los hechos, los cambios del gobierno han sido más políticos que técnicos. Por ejemplo, el día del incendio, Leonard Bruns fue designado como el gerente general de Petroecuador, convirtiéndose en la séptima persona que ocupa ese puesto en lo que va de 18 meses de gobierno. Su predecesor, Roberto Concha, estuvo apenas 3 meses en el cargo. Los despidos en el sector petrolero no han parado. En febrero despidieron a algunas personas y entre los funcionarios despedidos están jefes de campo, jefes de geociencias, supervisores de restauración, geólogos, geofísicos, superintendentes de remediación de pasivos, entre otros. En diciembre se calificó de persecución política a la desvinculación de David Almeida, secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo y crítico del gobierno en múltiples ocasiones. En enero de este año, David denunció que el gobierno de Noboa dejó de invertir en el campo Sacha para poder justificar su concesión. Además, denunció que el gobierno había desvinculado al jefe de campo del Bloque 60 y que habían quitado torres para que la producción petrolera disminuyera. Como parte de esta campaña de desprestigio a las refinerías, la ministra Manzano ha asistido con medios para hacer reportajes de los sectores deteriorados del campo, omitiendo la parte nueva y equipada. El discurso de Inés Manzano se alinea a estas intenciones. En sus pronunciamientos se ha referido a Sacha como una joya oxidada a pesar de ser la única refinería cuya producción ha aumentado. Para cerrar, el plan de Noboa se ha enfocado en las alianzas público-privadas y la inversión extranjera directa como la respuesta a los problemas de inversión y correcto funcionamiento de los sectores estratégicos. En el plan mencionan que las APP van a utilizarse para atraer inversionistas que nos permitan implementar un plan de mejoramiento y modernización de las refinerías de Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad. Sin embargo, en ninguna parte del plan se habla de cómo se diseñará la implementación de estas contribuciones ni de cómo se controlarán estas políticas para evitar los efectos negativos de las APP y que no solo beneficien al capital extranjero. Tampoco se menciona cómo atraerá la inversión sin que solo recaiga en incentivos fiscales. En el discurso de investidura presidencial, Noboa mencionó el manejo de los sectores estratégicos, pero una vez más, la misma persona que habla de que este no será un gobierno de promesas vacías, sigue haciendo exactamente eso. Ni en su plan ni en su discurso menciona cómo hará todo lo que promete. No dice cómo fortalecerá la industria, ni cómo habilitará los acuerdos para la inversión, ni los mecanismos para la concesión o privatización de los sectores estratégicos. Como siempre, con Noboa nos quedan más dudas que preguntas, o más bien nos sentimos como cuando estabas con ese ex que te juraba que no te engañaba a pesar de mostrarle los chats con la otra. Los medios de comunicación tradicionales se limitaron a contar lo sucedido. El incendio fue contenido y los trabajadores evacuados. La ministra Inés Manzano se pronunció. ¿Es que acaso solo cuando se equivoca un gobierno que les gusta no emiten opiniones o no analizan con más profundidad? Digo, ¿cómo hubieran manejado el reportaje del incendio si hubiera sido bajo el gobierno de aquel quien no debe ser nombrado? La página de Coavisa comunica, el incendio ha sido controlado. No tienen de qué preocuparse. Deben enfocarse en lo positivo. Parece que estos medios tomaron el ejemplo de Noboa. Discursos motivacionales vacíos para adoctrinar en positividad tóxica a todos los ecuatorianos. Un pueblo sumido en una crisis múltiple que cree ciegamente en su gobierno. En ningún momento algunos de estos medios utilizan sus recursos para profundizar sobre la situación de los sectores estratégicos del país. No se habla de la falta de inversión para el mantenimiento de las refinerías, ni de los despidos a funcionarios en puestos técnicos, ni de los concursos chuecos para concesionar refinerías, ni de la designación de contratos públicos a familiares. El Universo dio un resumen profesional de Brun y también enlistó brevemente los nombres de todos los gerentes en el periodo de Noboa. Pasaron la lista de los nombres como si fuera normal que un gobierno tenga 7 gerentes en 18 meses.
El gobierno no los incluye en su plan de medios para cuestionar sus decisiones. Ellos están ahí para comunicar a los ciudadanos que las decisiones que toma Daniel son todas perfectas y todo se encuentra bajo control. Los medios del sentido común se dedican a normalizar las prácticas de gobiernos que, en lugar de asumir la responsabilidad que tiene el Estado de asegurar el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos, se dedican a quitar cualquier tipo de inversión, alegando que sus políticas de austeridad nos salvarán, con el objetivo de justificar la posterior venta de los recursos nacionales a intereses privados. Y mientras tanto, mientras siguen habiendo incendios y derrames, los funcionarios temporales son solo chivos expiatorios porque no siempre pueden culpar al correísmo. Aquí, con la novedad de que le quieren dar de baja al mural de la Asamblea Nacional pintado por Osvaldo Guayasamín. Bueno, de hecho no hay pronunciamiento oficial al respecto, pero lo que pasó en estos días en redes sociales es solamente un ensayo a ver si el gobierno puede o no puede mover sus piezas hacia ese objetivo. A ver, es simple, si los voceros que acompañaron a Daniel Noboa durante toda la campaña hasta en lo indefendible, son los primeros que hablan respecto a cambiar la simbología de la Asamblea Nacional porque es un riesgo permanente de la vuelta del correísmo. Es simple, es un objetivo claro del gobierno. Ahora, que lo lleguen a hacer o no se verá con el tiempo. Lo terrible de este caso está en buscar cambiar los pocos símbolos nacionales que nos quedan porque quienes hoy gobiernan no se ven en ellos. Y lo más complejo de esto recae en querer implantar la discusión de que es un mural puesto por el malévolo correísmo. A ver, hagamos cuentas rapidito. Osvaldo Guayasamín murió un 10 de marzo de 1999, mientras que Rafael Correa llegó al poder un 15 de enero del 2007. O sea que ni el influjo psíquico podía llevar a Guayasamín a pintar el mural de la Asamblea. Pues, a ver, les contamos. El mural se inauguró en el gobierno de Rodrigo Borja, que correísta no es, un 10 de agosto de 1988. Ahora, que tu respuesta a este dato sea hay que bajarlo porque es una representación de lo woke. Capaz por ahí Guayasamín ni cachaba lo woke y también pensamos que es una acusación media sacada de cualquier lado. ¿Por qué esta acusación es sacada de cualquier lado? Porque debería interesarte que el mural no se toque. El mural de Guayasamín deja trazado nuestra historia en el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, que es donde se supone todas nuestras voces tienen representación a través de los asambleístas que tú votaste. Ese mural acusado de woke no hace más que unir por pedazos nuestra patria. Y hace algo que a los ecuatorianos nos cuesta de por sí, sentirnos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque en él tiene plasmado las historias que han herido gravemente a nuestro país y de las cuales resurgimos siempre. Hace visibles a las mujeres que contribuyeron a nuestra independencia, a las luchas indígenas, a las voces negras, a nuestros próceres, al entrometimiento exterior, a las oligarquías y nuestros recursos naturales. Entonces, si piensas que hay que cambiarlo porque está viejo y hay que renovar el espíritu del país, capaz la reflexión es que, aunque el tiempo avance, este país es una copia exacta del de hace 40 años. Entonces, si aún piensas que hay que poner otro símbolo que le recuerde a los asambleístas que tienen que ir a trabajar por el bien del país, Guayasamín no deja de estar vigente, porque ninguno de los problemas que pintó en el mural han sido resueltos. La pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿por qué cambiarlo? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Tú qué crees? Nosotros tenemos la respuesta y es bastante simple, porque el nuevo gobierno no está retratado en él, al menos no de la manera en la que ellos quieren, porque al no poder ser parte de la historia del país con verdaderas soluciones, quieren serlo de cualquier otra forma, incluso si eso nos arrebata lo poco que nos une. ¿Y tú? ¿Te sientes representado por Guayasamín? ¿Quieres ver un video sobre la historia del mural de la patria de Guayasamín? Ay, Sergio Peña, hija B, te hago una pregunta. ¿Vos en serio piensas que la política se define por seguidores? No una persona que tiene más de 320.000 seguidores orgánicos. Porque si es así, traigamos al Chivo Valencia para que nos gobierne y de paso vas y te metes tus 320.000 seguidores por... Perdón. Sin lisuras debe ser esto. Pero es que uno sí se cabrea cuando un desconocido va y ocupa un lugar que no le pertenece. Y luego se crece y dice que no le debe nada al partido, que él solito se ha hecho y encima se pone al nivel de un man que gobernó 10 años el país porque en sus números de experto penalista, él es el influencer político más seguido. No una persona que tiene más de 320.000 seguidores orgánicos. Bueno, pero la culpa no es de Sergio Peña, sino de la propia RC. A ver, antes de cualquier cosa, Sergio Peña es un vivazo criollo. Llega por la RC y luego dice que los partidos son haciendas donde hay un capataz que quiere mandar y ni sé qué cosas. Porque Sergio, ese cuento que te haces antes de dormir para sentirte capaz de lo que hoy eres, tú, yo, el Ecuador entero y hasta tu vieja sabe que es mentira. Vos, sin la RC, ni presidente del barrio, pues ñaño. Yo hay que preguntarles a los de la extinta Creo o Suma por qué nunca te dieron chance ni para vocal de aseo, pues loco. Primero, amigo influencer, bienvenido a la política. Cuando llegas por un partido, las decisiones se toman en conjunto. Y segundo, ve Sergio,
No nos engañemos. Eso de que te hayan lanzado al CAL ya era misterioso de por sí. Pero que luego te pongan en la comisión que va a presidir Valentina Centeno y les votes todo porque según vos hay que darles todo para que no tengan excusa y les hagas comer el cuento a la gente de que hay que trabajar y ser una oposición que proponga, te delata. Y obviamente te va a delatar, ñaño, porque a la gente que le tienen comido el cuento de que la asamblea es sinónimo de vagancia, les cabe este discursito de lo propositivo. Pero vos sabes que los que están afuera de esta burbuja te apuntan y te dicen vendido. Porque, mija, eso es lo que eres. Porque en base a tus reformas nos van a meter un proyecto entre comillas económico urgente al que vos le has puesto firma y sello de aprobación. Ahora, esto es culpa del RC, porque a pesar de las múltiples traiciones y los cuadrazos que le han hecho quedar bien, no aprende su lección: ir a las bases. ¿Por qué? Porque no tienen bases donde se estén pensando constantemente lo que se debe hacer con el propio partido y que buscan como proyecto país. Y sí, hay juventudes correístas, hay jóvenes en la asamblea, pero ¿por qué insistir en los mismos cuadros que le han costado hasta la presidencia? ¿Por qué no tomar los buenos cuadros que existen? ¿Por qué un desconocido influencer como vos, que es más propenso a traicionarlo, llega por encima de estas bases? Y entiendo el por qué. Si hay algo que sabe Daniel Noboa, es de marketing. Y eso ha hecho que el RC no entienda cómo un man que no sabe hablar de corrido por 5 minutos termine ganando con todo y en contra de la presidencia. Y por no querer correr de tan atrás, optan por cuadros tiktokeros que tienen 320,000 seguidores y pasa que terminan corriendo de más atrás todavía, porque quieren entrar al juego de Noboa y en ese juego Daniel nos gana a todos. Entonces, hay que pensar en otras formas de hacer política que no sean traer al tiktoker de moda como vos, porque luego ese te clava la puñalada por la espalda y se cree presidenciable, habla mal de ti en televisión nacional y le termina haciendo el juego a la derecha de la que siempre quiso ser parte.